Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a su sesión número 1 de nuestra semana número 3 del módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y ya nos encontramos en nuestra tercera semana del módulo número 14. En esta semana nosotros estamos abordando los temas de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Para ello, en esta sesión vamos a tratar cualquier tema en el cual se tenga alguna duda de los abordados en esta unidad y preferentemente vamos a abordar algunos temas respecto de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Para ello, para comunicarnos, jóvenes, ustedes pueden tomar directamente el audio de esta sesión síncrona, o bien pueden escribir por medio de nuestro mensajero. Se está generando un video de esta sesión, el cual se subirá a la plataforma de YouTube, en la cual ustedes pueden escribir sus preguntas o sus dudas en la sección de comentarios. Lo importante es que se sigan conservando las normas de comunicación virtual en la comunicación en el chat de esta plataforma, así como en la sección de comentarios de la plataforma de YouTube. Jóvenes, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana? En esta semana nosotros vamos a aprender la relación que existe entre la materia y la energía. Nosotros en nuestra semana número 1 aprendimos acerca de las características de la partícula más pequeña de la materia, la cual fue el átomo. A partir de ella, del átomo, y de la materia, nosotros aprendimos características generales, específicas, características físicas, características químicas. Aprendimos acerca de los tipos de energía, las manifestaciones de la energía, pero en esta semana nosotros vamos a integrar en los conocimientos de nuestra semana número 1 y 2, y nosotros vamos a ver cómo es que se aprovecha la materia y la energía en los organismos vivos. ¿Qué características tienen los organismos vivos que nos diferencian de esa materia inerte? Y exploraremos también acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos y también acerca de su nutrición. Jocelyn, muy buena tarde. Lucero, muy buena tarde, qué bueno que se integran a esta sesión. Así es que en esta semana nosotros vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados también en sistemas biológicos complejos. Jóvenes que se integran a esta sesión, a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3, ¿tienen alguna duda en particular acerca de los temas de esta semana, o bien respecto de nuestras actividades integradoras número 5 y nuestra actividad integradora número 6? Bueno, jóvenes, recordemos el propósito formativo de nuestro módulo número 14. Recuerden que nosotros vamos a reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. ¿Qué ciencias experimentales hemos abordado y estamos abordando también en nuestra semana número 3? Química, física, biología, parte de ecología también, algunos aspectos bioquímicos. Esas son ciencias experimentales, jóvenes, ciencias que surgen a partir de la aplicación del método científico experimental para la obtención de conocimiento científico, el cual nos va a llevar a un pensamiento científico. Nosotros estamos estudiando la dinámica del universo para comprender la estructura de la materia y la interrelación que tienen con la energía. ¿Qué estructura o cuál es esa dinámica del universo? La dinámica que tenemos nosotros mismos como organismos vivos, como organismos complejos, pluricelulares. Esa es la dinámica de nuestro universo y la hemos explorado dentro de este módulo número 14. Ahora, para nuestra actividad integradora número 5, nuestra actividad integradora número 5 y número 6 son actividades que considero más sencillas que las que hemos tenido en nuestra semana número 1 y 2, pero no menos interesantes.
Para nuestra actividad integradora número 5, el propósito de este es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación, y también aprenderemos que existen otros tipos de organismos. Para esta actividad, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer las características de los seres vivos y con ello diferenciarlo de los seres no vivos o esa materia inerte, comprender los procesos vitales e identificar la existencia de organismos unicelulares. ¿Qué entregaremos? Entregaremos únicamente un documento en Word, el cual va a contener las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, y ejemplos de organismos tanto unicelulares como pluricelulares que tengan una aplicación en la industria farmacéutica. Jóvenes, es muy importante que pongamos mucha atención en este último punto. Tanto organismos unicelulares y pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica, no alimentaria. Vamos a dar algunos ejemplos y créanme que seguramente ustedes han utilizado alguno de estos organismos para la extracción de algún principio activo que mejore nuestra salud. Tal vez nos parece un poco ajeno, pero créanme que nosotros hemos utilizado tanto organismos unicelulares como pluricelulares para extraer un medicamento o que la utilizamos para un remedio. No es muy diferente a lo que hace la industria farmacéutica respecto de la herbolaria o la botánica tradicional que en México utilizamos. Ahora, jóvenes, para ello, nosotros vamos a realizar la siguiente actividad. Nosotros vamos a integrar una portada con nuestros datos de identificación y algo muy importante, vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras, de forma breve y precisa, 8 características de los seres vivos, 8 características fundamentales. Vamos a realizar una búsqueda en Internet y vamos a acompañar a estas características con una imagen que sea representativa de la característica que nosotros estemos describiendo. Estas descripciones tienen que ser con nuestras propias palabras. Además, nosotros vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de los organismos pluricelulares. Para esto, jóvenes, nosotros lo que se nos está solicitando en este punto son características de organismos unicelulares y pluricelulares, no características, perdón, no ejemplos de organismos, sino características. Por ello es importante prestar atención en este punto. También nosotros vamos a mencionar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica y vamos a investigar y agregar 2 ejemplos de sus usos en la medicina. Para ello, jóvenes, quiero confirmarles desde este momento que cualquier subespecie de Penicillium y también Saccharomyces cerevisiae no son organismos pluricelulares, son hongos levaduriformes y estos hongos son unicelulares. No cometan el error de colocarlos como organismos pluricelulares porque no lo son. Así es que también debemos de prestar atención a las indicaciones y a lo que se nos está solicitando. Y finalmente nosotros vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminemos nosotros nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Y bueno, jóvenes, ¿cuáles son esas propiedades que tienen los organismos vivos que nos diferencian de la materia inerte? ¿Es posible que esa materia inerte o esos seres no vivos posean características que tienen los organismos vivos? Sí,
sí es posible. Pero todos los seres vivos, para considerarse como tal, al menos necesitan tener estas 8 características fundamentales. ¿Los seres vivos pueden tener más características? Por supuesto que sí. Pero las plantas, los hongos, las bacterias, los seres humanos, los elefantes, todos compartimos las siguientes 8 características. La materia inerte o esos seres no vivos pueden tener 1, 2 o tal vez 3 características que tienen los seres vivos, pero para ser considerados como tal, tienen que tener estas 8 características fundamentales. Los seres vivos, jóvenes, constan de una estructura. La materia inerte o esos seres no vivos constan de una estructura, por supuesto, pero la estructura de los seres no vivos es una estructura sencilla, mientras que la estructura de los seres vivos es altamente organizada, ya que contienen partes especializadas y coordinadas. También, jóvenes, los seres vivos constan de una organización. ¿La materia inerte puede tener una organización? Por supuesto que sí, pero una organización bastante sencilla también. Los organismos vivos, incluso aquellos que son microscópicos, aquellos que son unicelulares, jóvenes, son bastante complejos y tienen un nivel de organización bastante complejo. Los organismos unicelulares constan únicamente de una sola célula, son mucho menos complejos que los organismos pluricelulares, que su nombre nos indica que están formados por muchas células, pero incluso esos organismos unicelulares, la complejidad es bastante alta. Tanto los seres vivos como los seres no vivos o la materia inerte constan de una estructura y una organización. Sí, sí constan de ella. Pero el metabolismo es una característica de la cual la materia inerte no consta. El metabolismo, jóvenes, son una serie de reacciones biológicas coordinadas que les permiten a los organismos vivos el desarrollarse, el crecer, el mantenimiento celular y también que le permite obtener energía a través del medio, principalmente de los nutrientes. A esos nutrientes los seres humanos les llamamos alimentos. Por ejemplo, los organismos depredadores no les llaman alimentos, les llaman presas. Y de esta forma, nosotros, bueno, los organismos pluricelulares superiores, podemos tomar a otros organismos vivos para poder nosotros de aquí tomar esas moléculas que necesitamos y además convertirlas en energía. Existen también seres vivos que producen su propio alimento, por supuesto que sí. Son seres autótrofos, quienes se alimentan de otros seres vivos, son organismos heterótrofos y de ello platicaremos un poco más adelante. Dentro del metabolismo, que son esa serie de reacciones que le permiten a un organismo vivo el crecer y desarrollarse y obtener energía, son por medio de reacciones biológicas y aquellas que le permiten al organismo desarrollarse, crecer, ese mantenimiento celular, le vamos a conocer como anabolismo. Es esa parte en la cual nosotros tomamos moléculas complejas para poder crecer y desarrollarnos. Y aquella parte del metabolismo que nos permite obtener energía a partir de esos nutrientes o de nuestros alimentos son procesos catabólicos. Por ello es muy importante el metabolismo y la materia inerte, jóvenes, no posee un metabolismo. El metabolismo es diferente entre los seres vivos. Sí, pero todos presentamos un tipo de metabolismo. Los seres vivos también presentan lo que es una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos vivos para regular sus condiciones internas. ¿Y por qué es importante regular las condiciones internas de un organismo vivo? Si nosotros calentamos una piedra, no le va a pasar absolutamente nada. Si nosotros la congelamos, no le va a pasar absolutamente nada. Pero los organismos vivos necesitan mantener
una relación de temperatura estrecha para que esas funciones biológicas se lleven de forma normal. El ser humano, por ejemplo, tiene la temperatura corporal promedio va entre los 36.5 y 37 grados. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura se eleva hasta 38 grados? O se eleva a 39, o se eleva a 40 o a 41 grados. Nosotros pasamos de una febrícula a una fiebre y presentando 40 o 41 grados, nuestro organismo se puede dañar. De hecho, incluso hasta podríamos morir. Con el aumento solamente de 3 o 4 grados Celsius de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esas funciones biológicas ya no se llevan a cabo de forma ordenada. Que nuestra temperatura se eleve pone en grave riesgo nuestra vida e incluso podemos sufrir daños irreparables. Por ello es importante que nosotros mantengamos las condiciones internas en una temperatura, en una presión, en una concentración de sales apropiada. ¿Para qué? Para que esos procesos metabólicos se lleven de forma normal. Es por ello que nosotros cuando estamos en invierno y ahorita que acaba de terminar el verano, están entrando algunos frentes fríos en nuestro país, pues cuando baja la temperatura, generalmente nosotros nos abrigamos. ¿Y nos abrigamos para qué? Para no perder ese calor y para que nuestro cuerpo se mantenga a una temperatura apropiada. ¿Qué es lo que pasa en el caso contrario? ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura desciende a 35 grados, desciende a 34 grados? Entramos en un proceso de hipotermia. Nuestro cuerpo no puede mantener el calor y de hecho nuestro cuerpo trata de mantener el calor de nuestros órganos más importantes. Ello puede hacer que ya no circule sangre hacia nuestras extremidades y con ello que nosotros también tengamos o podamos perder nuestras extremidades. Tanto las temperaturas altas como las temperaturas bajas pueden dañar nuestro organismo. Es por ello que un cambio dentro de las condiciones internas puede crear un grave daño. Por ello es importante mantener esas condiciones internas. Si nosotros perdemos muchas sales, podemos cambiar también el ambiente osmótico de nuestro cuerpo. Si nosotros nos deshidratamos por el calor y puede que incluso hasta suframos un golpe de calor, puede ser grave para nosotros. Por ello es importante que si tenemos deshidrataciones severas, tomemos electrolitos. Esas son las condiciones homeostáticas que se deben de mantener en los seres vivos. Pero no todos los seres vivos funcionan a la misma temperatura. Por ejemplo, los animales de sangre fría tienen un rango más amplio de temperatura, pero al igual temperaturas muy bajas los pueden dañar o temperaturas muy altas los pueden dañar. Hay algunos que pueden crecer en ambientes salinos sin mayor problema, pero hay a quienes los ambientes salinos pueden ser nocivos para ellos. Así es que las condiciones homeostáticas cambian dependiendo de los seres vivos, pero todos los seres vivos presentan una homeostasis. Los seres vivos y otra característica de los seres vivos es el crecimiento. Los seres vivos presentan un crecimiento regulado. Voy a volver al ejemplo de la piedra. Las piedras no crecen, las piedras tal vez no envejecen, las piedras no mueren. ¿Por qué? Porque no son seres vivos. ¿Qué es lo que pasa con los seres vivos? Presentan un crecimiento regulado debido a los procesos de división celular. Incluso los organismos unicelulares como las bacterias tienen un crecimiento regulado. Con otros organismos, por ejemplo, con las plantas. Las plantas, sobre todo aquellas que se reproducen por medio de semillas, nosotros las plantamos. Si la procuramos, vamos a observar el crecimiento de una plántula. Esta se convierte en una planta. Puede que se convierta en un arbusto. Y si es una semilla de un árbol, vamos a ver el crecimiento de un árbol, un crecimiento regulado, un crecimiento sostenido.
los seres humanos nacemos o somos neonatos o bebés, tenemos un crecimiento regulado donde desarrollamos nuestras características hasta volvernos un organismo adulto. Todos los seres vivos presentan un crecimiento regulado, presentan una homeostasis, presentan una estructura y organización y presentan un metabolismo. Los seres vivos también se reproducen. ¿Todas las formas de reproducción son las mismas? No. Existe una reproducción sexual y existe una forma de reproducción asexual. En la forma de reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo madre, un organismo padre, o aquellos que nos den un gameto femenino y un gameto masculino que se fusionen y den origen a un nuevo ser. Pero también existe una reproducción asexual. En las reproducciones asexuales, un individuo puede dividirse y dar origen a otro nuevo ser. Los seres vivos están adaptados para diferentes tipos de reproducción. Los mamíferos generalmente, bueno, de hecho, todos los mamíferos se reproducen de forma sexual, pero no todos los animales. Existen algunos animales que tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente. Uno de ellos, por ejemplo, es la estrella de mar. La estrella de mar tiene gónadas, es decir, tiene órganos sexuales y se puede reproducir de forma sexual. Pero si nosotros cortáramos una estrella de mar exactamente a la mitad, de cada uno de los fragmentos puede surgir un nuevo ser. Con esto no les quiero decir que vayamos y partamos todas las estrellas de mar a la mitad, pero es una característica que tiene este tipo de animal. En el caso de las bacterias se reproducen de forma sexual. A partir de una sola célula entra en un proceso de división y a lo largo de un tiempo que se llama tiempo de generación obtenemos dos individuos y de esta forma se reproducen. Por ejemplo, las plantas tienen una capacidad de reproducirse de forma sexual. Dentro de las flores existen tanto los gametos femeninos como masculinos. El polen desciende al cáliz y inicia el proceso de fecundación. Pero ¿quién de ustedes no ha reproducido una planta de forma sexual? Tal vez nos guste, por ejemplo, una planta de limón o un naranjo. ¿Por qué no un manzano? Y nosotros cortamos una rama de ese árbol, procuramos esa rama y le salen raíces. Una vez que enraiza la rama, nosotros la trasplantamos. Es una forma de reproducción asexual. Las plantas son organismos muy versátiles, pero existen algunos organismos que también se pueden reproducir de forma asexual. Hay algunos organismos que únicamente se reproducen de forma sexual y hay otros organismos como los mamíferos que solamente se reproducen de forma sexual. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta. Como la imagen que ustedes pueden observar en la pantalla, tal vez algunos de ustedes tengan alguna de estas plantas en las cuales la tocan y los foliolos se pliegan inmediatamente. Como un mecanismo de respuesta, tal vez una oruga se pose en la rama y la planta, para no ser devorada, se pliegue. Es una forma de irritabilidad o respuesta hacia ese medio ambiente. ¿Quién no ha visto algún girasol o alguna otra planta que sigue el movimiento del sol para poder captar la mayor cantidad de luz durante el día? Esta es una parte de respuesta. Díganme, ¿quién de ustedes, no cuando va caminando en una calle y de repente detrás de la reja o el zaguán de una casa sale un perro enfurecido ladrándonos? ¿Quién de ustedes no brinca, corre o se asusta? Es esa irritabilidad o respuesta que nosotros respondemos hacia el medio. Es más, por ejemplo, su asesor virtual en las mañanas, como siempre se le hace tarde y sale corriendo, a veces olvida que dejó el sartén o el comal caliente donde preparó su desayuno y lo toca para llevarlo a la tarja. Cuando lo agarra y está caliente, grito o inmediatamente lo suelto. Eso es para protegerme. Esa es una forma de irritabilidad hacia los estímulos de ese medio.
¿O quién de ustedes no ha sufrido alguna broma de algún familiar o algún amigo que se esconde detrás de una puerta y cuando nos ve pasar salta de repente y nos hace gritar o incluso hasta puede hacer que nos desmayemos del susto? Esa es una irritabilidad o respuesta que nosotros tenemos hacia los estímulos de nuestro medio o de nuestro medio ambiente. Esa es una característica que presentan los seres vivos. Por ejemplo, y hay que acotar y ser claros en este momento, los virus no son organismos vivos. Los virus pueden reproducirse, sí se pueden reproducir, pero necesitan infectar a un organismo vivo. ¿Presentan una estructura y una organización? Claro que sí. ¿Presentan un metabolismo? No. Y al hacer falta esta característica, hace que los virus no sean organismos vivos y solamente cuentan con unas características de los organismos vivos. Los virus no presentan una irritabilidad o respuesta, presentan una reproducción, no presentan una homeostasis, presentan un crecimiento. Dentro de su formación, cuando infectan una célula, sí pueden presentar un crecimiento, pero no como el de un verdadero ser vivo. Y finalmente, una característica que no tienen los seres vivos, que tienen los seres vivos y que podrían presentar, por ejemplo, los virus, es una adaptación. ¿Por qué? Porque los virus tienen una capacidad de mutar y esa es una capacidad adaptativa. De hecho, el ser humano evolucionó a partir de diferentes mutaciones y a partir de la adaptación que tiene en el medio, y ahí es cuando puede surgir la evolución. Los organismos, cuando se integran en poblaciones y estas poblaciones se integran en comunidades y surge la competencia, puede surgir la evolución, ya que aquel organismo que resulte ser más apto es aquel que puede heredar sus genes. En el caso de los virus, se adaptan, sí, se reproducen también, presentan una estructura y una organización, por supuesto, pero no tienen un metabolismo, no presentan una homeostasis. Cuando ya no tienen una de estas 8 características, ya no es un organismo vivo. Así es que estas 8 características las tienen todos los organismos vivos. Claro que pueden presentarse de formas diferentes, pero la materia inerte no posee estas 8 características. Estas 8 características son fundamentales de la vida y es lo que nosotros necesitamos describir en nuestra actividad. ¿Los seres vivos tienen más características? Por supuesto que sí. Por ejemplo, los seres humanos desarrollaron un lenguaje y tienen una comunicación. Las plantas, por ejemplo, tienen una comunicación y tienen una comunicación química, una comunicación biológica, pero no desarrollaron un lenguaje. Por ejemplo, las bacterias no desarrollan sentimientos, el ser humano sí, pero ¿es propio del ser humano? No, hay algunos otros animales que desarrollan sentimientos, como los burros, por ejemplo, los perros, los gatos, son animales que desarrollan sentimientos al igual que el ser humano. ¿Son características de los seres vivos? Por supuesto, pero no son características fundamentales. Es por ello que lo que nosotros debemos de describir son estas 8 características. ¿Cuáles son esos procesos vitales que comparten todos los seres vivos? Todos los seres vivos comparten funciones indispensables para el mantenimiento de su vida y para el mantenimiento propio de su organismo. Estas funciones son funciones de nutrición, de transporte de sustancias, de respiración, de metabolismo y de reproducción. La nutrición o esta forma de alimentarse, de absorber o absorber nutrientes, puede ser una nutrición autótrofa o puede ser una nutrición heterótrofa, pero es una nutrición. Los organismos autótrofos son capaces de sintetizar todas las sustancias que ellos necesiten. ¿A partir de qué? A partir de la energía del sol, a partir de la energía de procesos químicos y también a partir de algunos componentes inorgánicos como los minerales. Estos organismos son las plantas. Las plantas
son organismos autótrofos, ya que ellos poseen la capacidad de sintetizar todas las sustancias, vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos que necesitan para su crecimiento, para su desarrollo, para también para la obtención de energía. Y este tipo de proceso o este tipo de nutrición es una nutrición autótrofa. Existe otro tipo de nutrición que es una nutrición heterótrofa. Aquí los organismos no tienen la capacidad de poder producir todo lo que necesitan para cumplir estos procesos vitales. ¿De dónde lo obtienen? A través del consumo de otros seres vivos, ya que estos seres vivos ya contienen esas moléculas preformadas. Por ejemplo, el ser humano come aves, se alimenta de otros animales, se alimenta de peces, se alimenta de plantas, se alimenta de microorganismos. ¿Por qué? Porque el ser humano, como todos los animales, son organismos heterótrofos. Y esta es la capacidad o la incapacidad de generar y de sintetizar todas las sustancias que necesiten. Todos los seres vivos tienen una capacidad de respirar. La respiración se presenta de diferentes formas. Los animales y el ser humano respiramos el oxígeno que se encuentra en el aire, es decir, tenemos una respiración aerobia. Los peces en el mar también respiran oxígeno, pero no se encuentra en el aire, el oxígeno se encuentra disuelto en el agua. Pero existen otros organismos que les resulta el oxígeno una sustancia tóxica y ellos tienen otro tipo de respiración, completando sus procesos respiratorios con metales o con algunos otros gases o moléculas químicas. A este tipo de respiración se le llama respiración anaerobia. Todos los seres vivos presentan un metabolismo, presentan procesos de catabolismo que les permite obtener energía de los nutrientes y procesos anabólicos que les permite ese crecimiento y desarrollo. Todos los seres vivos presentan un transporte de sustancias, eh, un transporte de nutrientes, un transporte de gases, un transporte de sustancias que nosotros ya no necesitamos. Por ejemplo, el ser humano tiene un sistema circulatorio. En ese sistema circulatorio se transportan nutrientes, se transportan desechos, se transportan gases, se transportan minerales, se transportan hormonas. ¿Los árboles tienen un sistema de transporte de sustancia? Claro que sí. Ellos también constan de un sistema circulatorio, el cual les hace difundir el agua desde las raíces hacia la hoja más lejana. Y dentro de esos fluidos que transporta por medio de un proceso de capilaridad, también transporta minerales, también transporta hormonas. Las plantas constan de 6 hormonas y esas también son transportadas por todo su organismo. Transportan los nutrientes que son fabricados cumpliendo con estos procesos vitales. Estos son los procesos vitales. La reproducción. La reproducción, como les había mencionado hace un momento, puede ser una reproducción sexual o una reproducción asexual. Para una reproducción sexual se necesitan esos gametos, tanto femeninos como masculinos, que dan origen a un nuevo ser. Pero existe la reproducción asexual, que puede ser, por ejemplo, en las bacterias, lo que es la fisión binaria. Puede existir los procesos de partenogénesis, procesos de esporulación, diferentes procesos de reproducción asexual. Pero todos los organismos vivos tienen la capacidad de poderse reproducir. ¿Qué otras características tienen los seres vivos que la materia inerte no posee? Todos los seres vivos, sea una pequeña bacteria o una enorme ballena azul, pasando por un perro, un gato, un lobo, un oso, todos los organismos vivos están formados en las mismas proporciones de los mismos elementos. Los elementos más importantes que componen el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, la azufre y el fósforo. Y estos elementos, particularmente cuando reaccionan entre ellos, pueden formar
moléculas, moléculas muy especiales llamadas biomoléculas. Dentro de estas, para los organismos vivos, las más importantes son las proteínas, los carbohidratos, las grasas y los ácidos nucleicos. Dentro de las características de los seres vivos es que también poseen un sistema de organización bastante complejo. Ello a partir de esos pequeños... Jóvenes, ¿me escuchan? No se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Ya, ahora sí, ya. Muchas gracias, gracias por avisarme. Gracias, Lucero, Maite, muchas gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Ok, los seres vivos presentan un sistema de organización bastante complejo. Recuerden, nosotros ya conocimos la estructura fundamental de la materia a partir de esos átomos que conforman los elementos. Los elementos reaccionan y forman moléculas. Moléculas de estos elementos que conforman a los seres vivos forman biomoléculas. Las biomoléculas son características dentro de los organelos celulares. Diversos organelos celulares conforman una célula. Hasta aquí, jóvenes, hasta la célula, nosotros ya podemos tener un organismo funcional e independiente, como lo son todas las bacterias, como lo son las arqueas, como lo son algunos hongos, organismos unicelulares. A pesar de esta, que pareciera una sencillez, son organismos muy complejos, pero hasta aquí se detiene este nivel de organización. No. ¿Por qué? Porque existen seres pluricelulares y los seres pluricelulares están formados por dos o más células. Cuando se poseen dos o más células, se especializan las células formando tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan a otros órganos formando sistemas de órganos. El ser humano posee un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema muscular, un sistema esquelético, posee un sistema digestivo, posee un sistema reproductor, posee un sistema tegumentario, posee un sistema endocrino, posee un sistema excretor. Todos esos sistemas compuestos por órganos, algunos órganos participan en diferentes sistemas, conforman a un organismo vivo, un organismo pluricelular superior, mucho más complejo que un organismo unicelular. Hasta aquí nosotros podríamos dejar ese nivel de organización. Si nosotros quisiéramos, lo podríamos extender más. ¿Por qué? Porque esos organismos se integran en comunidades. Las comunidades se integran en poblaciones con otros seres vivos. En su casa, jóvenes, ustedes solamente coexisten con otros seres humanos. Seguramente ya se están peleando con alguna hormiga que entró o con una araña que les da miedo, y en la mañana seguramente los despiertan los pajarillos que ya se posaron en sus plantas o que están en los cables de luz, y a mediodía ven una lagartija correr por la pared. Jóvenes, nosotros convivimos con otros microorganismos. Nosotros no vivimos aislados, vivimos en un barrio, vivimos en un pueblo, en un fraccionamiento, vivimos en una ciudad. Esas ciudades están en diferentes ecosistemas. Puede que nosotros vivamos en la playa, que vivamos en la sierra, que vivamos en el desierto, como yo en Mexicali, que vivamos en costas, que vivamos en praderas, que vivamos en un hermoso bosque, que vivamos en un cerro, que vivamos en un valle. Todos ellos conforman ecosistemas diferentes. Esos ecosistemas no se encuentran aislados, se encuentran dentro de algo que le llamamos biosfera. Y la biosfera es nuestro planeta. Nuestro planeta no está aislado en todo nuestro universo, está conformado en un sistema solar coexistiendo con otros planetas, girando alrededor de una estrella a la cual llamamos Sol. Este sistema solar pertenece a nuestro brazo de Orión, donde coexiste nuestro sistema solar, pertenece a una galaxia llamada Vía Láctea. Y nuestra galaxia es solo una de miles de millones de galaxias que está en nuestro universo observable.
Hasta aquí nosotros podemos llevar ese nivel de organización. ¿Y cómo es que nosotros podemos llevarlo? Porque nosotros ya aprendimos las características fundamentales de la materia, de esa estructura más pequeña. Aprendiendo nosotros las características de lo más pequeño, nosotros podemos describir lo más grande. ¿Nos interesa? No, nos interesa únicamente hasta esos organismos pluricelulares y comprender cuáles son esos procesos de interacción entre la materia y la energía en sistemas biológicos. Pero dense cuenta, con lo que ustedes han aprendido, lo pueden extrapolar a unidades mayores y más complejas. ¿Ven lo interesante de este módulo? Ahora bien, dentro de esos organismos unicelulares, existen lo que son organismos procariotas y organismos eucariotas. Los organismos eucariotas, no, iniciaré con los procariotas. Los organismos procariotas son organismos más simples, pero no por ser más simples quiere decir que son menos exitosos. De hecho, son, creo, los organismos más exitosos. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias han existido desde el origen de la vida, y cuando el ser humano desaparezca, créanme que las bacterias van a seguir en nuestro planeta. Las bacterias son un tipo de célula llamada procariota debido a que, a que carecen de un núcleo verdadero. Y al carecer de un núcleo verdadero, el DNA que trae su información genética va a estar esparcido en el citoplasma. Presentan una membrana celular, pueden presentar ribosomas que les ayuda a la síntesis de proteínas. Todas las bacterias son organismos procariotas, jóvenes. La mayoría de ellos son organismos heterótrofos. La mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos, pero también, por ejemplo, los organismos procariotas tienen la característica de vivir en ambientes muy extremos, debido a que pueden vivir sin oxígeno, pueden vivir en ambientes muy cálidos, pueden vivir en ambientes muy fríos, pueden vivir en ambientes muy ácidos o muy básicos. De hecho, a estos organismos se les conoce como extremófilos y generalmente son organismos procariotas. Generalmente se reproducen de forma sexual por medio de un proceso que se llama fisión binaria o bipartición. ¿Qué pasa con los organismos eucariotas? Los organismos eucariotas son organismos más evolucionados, de los cuales comparten características como el ser humano, debido a que estas células o estos organismos unicelulares presentan un núcleo definido, como las células que nos conforman. Dentro de ese núcleo se encuentra el DNA, pero se encuentra ordenado dentro de cromosomas. Pueden presentar pared celular, como en el caso de las plantas, o simplemente una membrana celular, como en el caso de los animales. Son aerobios, se pueden reproducir por procesos de división celular como la meiosis y la mitosis, y pueden ser tanto autótrofos como las plantas o heterótrofos como los leones o como las jirafas o el propio ser humano. Los organismos pluricelulares son organismos más complejos y debido a que forman tejidos y forman órganos y estos a su vez forman sistemas de órganos, estos dividen las actividades y también colaboran en actividades específicas. El nivel de organización es un nivel de organización superior y cada uno de estos sistemas cumple una función en específico, a diferencia de los organismos unicelulares que constan de una sola célula y los procesos vitales se llevan a cabo de forma simultánea. En los organismos pluricelulares se encuentran especializadas cada una de esas actividades que le permiten a los organismos pluricelulares mantener los procesos metabólicos, los procesos homeostáticos y cumplir con esos procesos vitales. Los organismos unicelulares, entonces, están conformados por una sola célula. Pertenecen o existen organismos de los diferentes reinos, como el reino bacteria. De hecho, todas las bacterias son unicelulares, las arqueas, los protozoarios,
Del reino de los hongos, existen hongos tanto unicelulares como hongos pluricelulares. Quedemos y seamos claros, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae y todos los hongos del género Penicillium son unicelulares. No, estos hongos que acabo de mencionar no son pluricelulares. ¿Qué hongos que nosotros conocemos son pluricelulares? Por ejemplo, los champiñones, un hongo portobelo. Esos hongos no son plantas, pertenecen a un reino diferente. Y estos comparten las características, así como con Saccharomyces, pero son organismos pluricelulares. Saccharomyces y Penicillium no son organismos pluricelulares. Los tamaños pueden ser desde tamaños microscópicos hasta algunos pocos milímetros. Los organismos unicelulares pueden estar en hábitats extremos, de hecho se les conoce como organismos extremófilos, y no conforman estructuras complejas, pero sí pueden agregarse en unidades llamadas colonias, pero esto no conforma organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células, corresponde a organismos del reino animal, del reino de las plantas, del reino de los hongos, del reino cromista, van desde tamaños microscópicos como esos tartígrados u osos de agua, hasta tamaños macroscópicos como una enorme ballena azul. Generalmente no se encuentran en hábitats extremos y poseen una alta especialización celular formando órganos y tejidos. Recuerden, dentro de esta actividad, jóvenes, ustedes tienen que buscar organismos unicelulares que se empleen en la industria farmacéutica y de aquí que tengan aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, del hongo unicelular Penicillium, jóvenes, se pueden obtener antibióticos como la penicilina, como la ampicilina, hongos del género Streptomyces, microscópicos y unicelulares, jóvenes. Se pueden obtener antibióticos como la tetraciclina, la eritromicina, el cloranfenicol. ¿Existen otros microorganismos de los cuales se pueden obtener medicamentos? Existen muchísimos. A partir de Escherichia coli, que es un organismo fecal, se puede modificar genéticamente para que produzca muchísimos medicamentos. De los que estamos en la sesión de hoy, ¿quién en su casa tiene madres de vinagre? ¿Quién produce su propio vinagre en casa? O que conozcan las madres de vinagre. Esas madres de vinagre que nosotros le ponemos o las mantenemos en agua con azúcar y que vemos que es como una nata de color blanco, son un montón de microorganismos que se encuentran asociados, formando ese complejo. No es un organismo pluricelular, son un montón de organismos muy pequeños. Y esas natas de vinagre, además de producirnos vinagre, bueno, a algunas personas las utilizan, por ejemplo, en los golpes para desinflamar. En el caso de quemaduras, cuando la piel no está expuesta, para bajar rápidamente la hinchazón y son muy efectivas. Y aquí nosotros estamos utilizando un organismo o muchos organismos microscópicos para un padecimiento. Para disminuir las inflamaciones. Ahora, por ejemplo, de los organismos pluricelulares, yo les pongo un ejemplo, lo que es el cangrejo herradura, que existe en las costas de Japón y que también existe en las costas de Yucatán y de Quintana Roo. De este tipo de cangrejo, un cangrejo prehistórico, tiene una característica y su sangre es de color azul y es muy apreciada para la industria de farmacéutica y para dentro de la medicina. ¿Por qué? Porque su sangre puede contrarrestar algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, su sangre también es utilizada
dentro de lo que es la bacteriología para identificar algunos microorganismos, para algunos padecimientos que tienen los astronautas cuando regresan al planeta Tierra, debido a que al estar sin gravedad allá en el espacio, sufren descalcificación de los huesos y se pueden obtener medicamentos que ayuden a regresar a la normalidad a esos astronautas por medio de medicamentos que se extraen de su sangre que contiene esta hemolinfa. Por ejemplo, algo característico y quienes vivan en Chiapas, quienes vivan en Tabasco, en Yucatán, en Campeche, conocen el árbol de la ceiba y de su corteza se pueden obtener antiespasmódicos, eméticos, se pueden obtener diuréticos. De hecho, a partir de una infusión nos quita el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque contiene ácido acetil salicílico. Y el árbol de la ceiba, así como el cangrejo, son organismos pluricelulares y son los únicos que existen o que conocemos. Actualmente el 30% de los medicamentos se extrae de las plantas, de plantas que nosotros utilizamos normalmente. ¿Quién de ustedes, no cuando les duele el estómago, se toma un té de manzanilla? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, cuando se encuentra muy estresado y no puede dormir, se toma un té de azares? Es más, ¿cuántos de ustedes no, tal vez de forma tradicional, no se desparasiten con un té de epazote? Y estas son plantas y todas las plantas son organismos pluricelulares. Nayeli nos dice, ¿el veneno de las víboras se utiliza para medicamentos? Por supuesto que sí. De hecho, se utiliza para contrarrestar los efectos de los venenos. Y a partir de las serpientes, de cascabel, de las cobras, claro que se obtienen medicamentos o antídotos contra venenos. Y las serpientes son organismos pluricelulares. ¿La manzanilla la utilizan cuando nos cae mal algo? Por supuesto que sí. Por ejemplo, es más, ahora que empiezan las épocas de invierno, por ejemplo, cuando yo tengo tos seca, lo que hago para quitarme esa tos es hacerme un té de cebolla. Fileteo la cebolla, le coloco azúcar, la dejo serenar durante unas 10 horas y el jugo que sale, me tomo 2 cucharadas en la mañana y en la noche y adiós a la tos. Y las cebollas son organismos pluricelulares. Que las personas toman té de eucalipto. Es más, el eucalipto, es más, ¿quién no toma un té de manzana, de hierbabuena? Cuando también tenemos ese malestar en el estómago. Un té de eucalipto, incluso existen, o hay gente que toma té de lo que son ay, ya se me acaba de olvidar el nombre de este árbol. Pero para algunas enfermedades infecciosas o para contrarrestar los efectos de lo que pueden ser las influencias. ¿Podemos utilizar algunos remedios? Por supuesto que sí. Y cuando nosotros tomamos y curamos una afección por medio de plantas, estamos haciendo uso de organismos pluricelulares. Jóvenes, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero al menos abordamos lo que es nuestra unidad número 5. Les repito, antes de ello, nosotros ya pasamos del método científico y nosotros aplicamos el método científico para obtener conocimiento científico. Si nosotros observamos un fenómeno, por ejemplo, ¿quién en sus comunidades no ha visto que cada vez hay menos árboles? ¿Y no han notado que cuando llueve hay más inundaciones? Este es un fenómeno que nosotros observamos. Yo observo menos árboles y cuando llueve hay más inundaciones. ¿Tendrá que ver la ausencia de los árboles con que haya inundaciones en mi colonia, que haya inundaciones en mi barrio? Pues ese es un problema que yo estoy planteando. Y tal vez mi pregunta de hipótesis es que a menor cantidad de árboles haya
menos vegetación que pueda retener la caída de agua. Y esto hace que las inundaciones sean más severas. Es un fenómeno que pasa en muchos lugares. Entonces yo me pongo a investigar, hago experimentos y finalmente puedo concluir efectivamente, a menor cantidad de materia vegetal como los árboles, las inundaciones tienden a ser más severas. Con ello, imaginen que otra persona esté estudiando exactamente lo mismo que yo y al ver esos resultados lleguemos a la misma conclusión, entonces obtenemos ese conocimiento científico. Y es, y es como nosotros podemos observar esos fenómenos, cómo los científicos observan que cada vez tenemos menos arrecifes de coral, pero que la temperatura de los océanos está aumentando. Los biólogos observan también que la temperatura de nuestra atmósfera aumenta y que cada vez tenemos ciclones más fuertes, que cada vez existen periodos más largos de sequía. ¿Tendrá que ver? Eso y la experimentación nos lleva a obtener conocimiento científico, lo que nos lleva a que nosotros cuidemos más nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque cuidando nuestra naturaleza, nos cuidamos a nosotros mismos. Esas experimentaciones hicieron que tuviéramos conocimiento científico, que sepamos los resultados y sobre todo que conozcamos las consecuencias. Por ello es importante la aplicación del método científico que nos explique los fenómenos que nosotros observemos. Y, y sí, por ejemplo, cada vez vemos más asfalto, cada vez vemos más fraccionamientos donde viven más familias. Y qué bueno que tengan una casa, pero se necesitan de más recursos. Necesitamos una mejor planificación, pero ese es otro fenómeno que podemos resolver seguramente con el método científico. Jóvenes, ¿alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 5? El viernes vamos a dar una explicación acerca de nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. El día de hoy ya no nos dio tiempo de abordarla. Me la pasé hablando como merolico acerca de nuestra actividad integradora 5, pero te estamos tocando puntos importantes que también vamos a desarrollar en la actividad integradora número 6. Jocelyn, Maite, Sarit, Nayeli, Lucero, José Guadalupe, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Que tengan una muy bonita tarde y aquellos que van a disponer a tomar sus alimentos, muy buen provecho. Adiós. Hasta luego.